Los profetas del Antiguo Testamento fueron personas llamadas de manera única por Dios y a quienes se les dio de manera sobrenatural el mensaje de Dios que nos debía ser transmitido. Dios habló su palabra a través de los labios y los escritos de los profetas. La profecía incluía tanto la predicción del futuro, predecir, como la proclamación presente y exhortación de la palabra de Dios, proclamar. Los profetas eran equipados de tal manera por el Espíritu Santo que sus palabras eran las palabras de Dios. Por eso es que los mensajes proféticos solían empezar con la frase, «Así dice el Señor». Los profetas eran los reformadores de la religión de Israel. Llamaban al pueblo a volver a la adoración pura y a la obediencia a Dios. Aunque los profetas fueron críticos con la manera en que los judíos adoraban, que con frecuencia degeneraba hasta llegar a ser un mero ritual, ellos no condenaron ni atacaron las formas originales de adoración que Dios había dado a su pueblo. Los profetas no fueron revolucionarios ni anarquistas religiosos. Su tarea era purificar, no destruir, reformar, no sustituir la adoración en Israel. Los profetas también estuvieron profundamente preocupados por la justicia social y la rectitud. Fueron la conciencia de Israel, llamando al pueblo al arrepentimiento. También fungían como los fiscales de las acciones legales del pacto de Dios. Ellos entregaban citaciones a la nación por violar los términos del pacto con Dios. Los profetas hablaban con autoridad divina porque Dios de manera específica los llamó para que fueran sus portavoces. No heredaron el cargo ni fueron electos para él mismo. El llamado inmediato de Dios junto con el poder del Espíritu Santo constituyeron las credenciales de los profetas. Los falsos profetas fueron un constante problema en Israel. En vez de hablar los oráculos de Dios, describían sus propios sueños y opiniones, diciéndole al pueblo solo lo que ellos querían oír. Los verdaderos profetas a menudo eran severamente perseguidos y rechazados por sus contemporáneos por negarse a hacer concesiones a la proclamación de todo el consejo de Dios. Algunas veces, los libros de los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. Esta distinción no es una referencia a los profetas más importantes o menos importantes, sino al volumen de sus escritos canónicos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se conocen como los profetas mayores porque escribieron en extenso, mientras que Amós, Oseas, Miqueas, Jonás, entre otros, se conocen como los profetas menores porque sus escritos son mucho más cortos. Los apóstoles del Nuevo Testamento tenían muchas de las características de los profetas del Antiguo Testamento. Los apóstoles, junto con los profetas, son considerados el fundamento de la Iglesia.